Está en línea el doctor Arturo Flier, es sociólogo, psicólogo social, y lo hemos convocado porque el doctor Flier publicó en el diario Clarín en los últimos días una columna sumamente interesante e importante que tiene que ver con los denominados niní, aquellos chicos entre 18 y 25 años que ni estudian ni trabajan y que también han sido motivo de análisis con el ex viceministro de Desarrollo Social, justamente el licenciado Arroyo. Doctor Flier, Darío del Arco desde Radio El Mundo lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Darío? Buenos días, ¿cómo está? Bien, no sé si le digo doctor o licenciado, o como quiera. Dígame Arturo. Arturo. Bueno, realmente muy interesante la columna, pero me gustaría compartirla con nuestros oyentes. A ver, ¿cuál es el abordaje que usted hace de este tema vinculado con los niní? A ver, a pesar de que efectivamente durante este periodo la Argentina ha tenido un ingreso, muy particularmente de 2003, de divisas muy importantes, sin embargo, tenemos 850.000 chicos entre las edades que usted bien mencionó, sin estudiar ni trabajar, y además con el aditamento de que hay un tráfico de armas y de drogas mucho más intenso de lo que existía antes y va creciendo esto. Con lo cual son chicos que no tienen no solamente presente, sino tampoco tienen futuro, y basta con ver el incremento en la tasa de delitos por parte de menores. También aprovechando los mayores, en este caso quienes los utilizan, un sistema penal juvenil que amerita todavía ser reformulado, puesto que o bien entran y salen de las comisarías y basta con que los busquen los padres, habiéndose incluso en ocasiones tiroteado con la propia policía, sino, o en su defecto, siendo encerrados, y el fallido bien vale también, enterrados, ellos le llaman la tumba, ¿no? En cárceles que realmente no están orientadas a la reeducación, sino a sacarlos peor de cómo entran, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué hacer con estos chicos? Digo, son 850.000 jóvenes que, como bien lo marca usted, están en un permanente estado de vulnerabilidad. Exactamente, están en peligro. No solamente son peligrosos, sino que ellos mismos están en peligro, porque además cada salida para ellos les implica estar corriendo su propia vida, y son víctimas antes que victimarios. Por supuesto que también lo son luego, inevitablemente. Fíjese, hay un detalle además. El promedio de edad de quienes están internados en las cárceles es de 23 años. De esos también hay un 23% que no terminó siquiera la escuela primaria, cuando es una obligación supuestamente de haberla terminado. El 5% apenas la escuela secundaria. Entonces, digo, hay dos aspectos, Darío. Por un lado está el tema de una reformulación de la educación y otra de los programas sociales. Ahora, en todo esto, indudablemente, Flier tiene una enorme responsabilidad del Estado, ¿no? En sus distintas versiones, nacional, provincial, municipal, es indelegable todo eso. Indelegable. Le doy una muy pequeña anécdota que me sucedió tanto en Sicilia como en El Salvador como en Medellín. En los tres lugares, el camino que tenían de contención, o sea, yo charlaba con la gente y decía, ¿y cómo están las cosas aquí? Me dice, ¿ven los jóvenes que andan por allí deambulando? No tienen, están drogados y están desempleados. Y le digo, ¿y todos los jóvenes están en esta situación? No, me dicen, por ejemplo en Sicilia. Los jóvenes que están en la mafia, a ellos no les sucede ello. Ellos estudian, los mandan luego la propia organización a Estados Unidos o a Inglaterra a perfeccionarse para que luego sean managers de las empresas donde ellos lavan dinero, y por supuesto no se drogan porque sus jefes no se los permiten. Imagínense nosotros, esto ha sucedido también en países como El Salvador, en Medellín con Pablo Escobar era claro, que era la renuncia del Estado lo que estaba favoreciendo que sean las mafias quienes eduquen y le brinden un horizonte de futuro a nuestros hijos. Ajá. ¿Y cómo trabajar en favor de estos chicos para que salgan de esta situación y que dejen de ser niní o que sean capturados por la droga, por el delito? Bueno, por lo pronto, como decíamos, hay dos elementos. Una es la educación, otra son los programas sociales de manera básica, ¿no? En cuanto al tema de la educación, que efectivamente haya un control de la contraprestación de los planes sociales, en este caso se unen ambos aspectos, es decir, la asignación universal por hijo exige en la letra y no en los hechos
que el menor vaya al colegio y que además cumpla con todo su plan de vacunación como mínimo. Esto no es controlado, ¿sí? Y en las escuelas, cuando a los que van no se les controla ni el ausentismo, y además el tipo de educación que reciben es un tipo de educación obviamente con una brecha cada vez mayor respecto a lo que es la educación privada, y por otra parte no los prepara para la vida. Tiene un carácter enciclopedista antes que antes que brindarles una herramienta con el cual puedan luego salir y conseguir un empleo. El tema del desempleo juvenil es el más grave en este sentido en todos los segmentos etarios. En cuanto a los programas sociales, procurar que en la letra están muy bien diseñados, pero efectivamente que exista un control sobre la aplicación de los mismos, y casi la mitad de la población en la Argentina, de manera directa o indirecta, depende del Estado, Darío, sea a través del empleo público, sea a través de las jubilaciones o a través de los subsidios. Entonces, lo que hay que tratar es de que tener ciudadanos cada vez más autónomos y no cada vez más esclavos de la dádiva ocasional de un gobernante. Entonces, bueno, es lo que le iba a apuntar. Muchas veces desde el Estado lo que bajan son programas sociales o ayudas que tienen que ver más con lo clientelar y con tener una suerte de público votante cautivo que con el desarrollo futuro de esa persona. Exactamente, y como la gente, digamos, de los sectores más populares, pero también eso sucede también en muchos sectores medios, están cada vez más desinteresadas por la política, pues no esperan nada de ella. Entonces dicen, bueno, al menos este es el que me da el plan, entonces yo te voto, pero sin importarles ni interesarles siquiera cómo se llama el candidato, y aún mucho menos que proponen, ¿no? Usted habrá visto, las campañas estas no son de propuestas, estas son campañas de signos, de mensajes cortos, de marketing sobre todo, pero no hay profundidades. La verdad que hay una degradación en la cultura cívica argentina y eso es lamentable, ¿no? Flier, ¿cuándo surgen en la Argentina con tanta fuerza los niní? Supongo que siempre habrá habido, pero con esta fuerza, con este número impresionante de 850.000 jóvenes en todo el país. Particularmente a partir de la década de los 90, el periodo de desindustrialización. En este caso también nosotros no estamos fuera del mundo, ¿no? El fenómeno punk, por ejemplo, en Inglaterra también estuvo muy ligado a los hijos de los trabajadores que quedaban desempleados después del cierre de minas y de otro tipo de empresas por parte de Margaret Thatcher. Entonces, esta legión de chicos que no respetan a sus padres porque claramente no son modelos, sus padres están de alguna manera frustrados y ellos mismos sin un horizonte claro de futuro y mucho menos para sus hijos, buscan vías alternativas por el cual tener esto que es un sentido de vida. Fíjese, el tema es tan profundo como que si uno le pregunta a muchos de estos chicos ¿qué quieres ser cuando seas grande?, te contestan, no voy a estar vivo. Ahora hay un clic, yo he trabajado mucho con jóvenes marginales, hay un clic que sucede cuando ellos tienen un hijo. Entonces contestan, yo estoy jugado, pero no quiero lo mismo para mi hijo o para mi hija. Y ese es un momento de intervención precisamente por parte del área social de todos los estamentos, ¿no? Municipales, provinciales, nacionales. Ahora, Flier, para un chico, para un niní que ni estudia ni trabaja y que tampoco han tenido el ejemplo en su familia del trabajar, del romperse el lomo, del traer el pan a casa, porque ha habido generaciones, llevamos varias generaciones que no lo han visto y que ahora están siendo ayudados por planes o por la asignación universal por hijo. ¿Es fácil llegar a una suerte de reeducación o al no tener el ejemplo familiar todo se dificulta mucho más? Ciertamente se dificulta mucho más, no obstante, existe una búsqueda de modelos que es íncita a cualquier adolescente o menor. Entonces, aquí hay que jugar con modelos alternativos. También hay una reconfiguración, Darío, de las familias, ¿no? La familia nuclear, tal como nosotros la conocemos, de hecho, es una creación producto de la revolución industrial, es decir, la migración del campo a la ciudad por la invención de la máquina de vapor ha hecho que haya menos espacio y por ende donde antes convivían abuelos, tíos, etcétera, distintas generaciones en el campo, se ha reducido, seguimos reduciendo aún más, a nivel global las familias, ¿no? El crecimiento además de divorcios, el crecimiento de hogares monoparentales es exponencial, así como también el crecimiento del embarazo adolescente.
Ajá. Y esto es un aspecto también a tomar en cuenta. Esta búsqueda de sentido de vida por un lado, hay otros que dicen buscan la asignación universal. Yo la verdad que creo que en lo más profundo está esta búsqueda, digamos, de la trascendencia, de decir, bueno, yo con mi vida no estoy haciendo nada bueno, espero poder hacer algo bueno con la vida que estoy trayendo al mundo. Pero digo, no bastan los modelos familiares, hay otros modelos que ciertamente adultos, referentes, que deben jugar en estos programas sociales, ¿no? Flier, le quería preguntar, usted hizo relación y referencia a bueno, procesos similares de Niní en Medellín, también el tema de las mafias sicilianas, las maras en El Salvador. ¿Usted ha tenido la posibilidad de trabajar cerca de estos escenarios o ha estado...? Sí, sí. Por ejemplo, y viene muy a cuento precisamente su pregunta respecto al tema de las configuraciones familiares, ¿no? Yo estaba en El Salvador, todavía en armas, y el fenómeno de maras surge no solamente de la marginalidad, sino también de la orfandad por parte de chicos que han perdido a sus padres en el marco de la guerra civil, que ha sido muy cruenta en El Salvador. Y aún aquellos que tienen sus padres también encuentran su familia en el grupo de pares. Entonces, lo marcan en la piel, esa pertenencia, a través de los tatuajes, y esta es la reconfiguración de sus propias familias, en donde hay muchísima solidaridad entre ellos. También hay mucha crueldad, ciertamente, pero porque son los códigos de la selva, de alguna manera, en las que se están moviendo. Sí. Pero ellos me decían, eran chicos, Darío, chicos, me decían en un punto dado, después a lo largo de la charla, cuando ya iban bajando las defensas, si a nosotros de pronto el Estado nos diera autos para arreglar, a nosotros nos encantan, con esa inocencia tan propia de la infancia, ¿no? A nosotros nos encantan los autos. ¿Por qué no podemos arreglarlo y tener un trabajo de esta manera? Nadie comienza asaltando un banco o matando a una persona. Esto también hay que tomar en cuenta. Hay una experiencia también en Barcelona de justicia penal juvenil restaurativa, en donde, a diferencia de lo de Giuliani en Nueva York, que es el broken windows, de que se reprime en todo caso lo que son las pintadas, los grafitis o las ventanas rotas, tomando los pequeños delitos, pero tratando de confrontar en Barcelona al victimario con la víctima. Estamos hablando, obviamente, de pequeños, insisto, delitos o contravenciones. Claro. Un caso muy cortito también. Una señora, caso real, una señora mayor que tenía que subir 2 pisos porque no tenía ascensor en su edificio, y con sus compras. Una vez que sale a hacer las compras, 2 chicas le roban la billetera, ¿no? Se las aprende y se les hace ver, y luego se confronta a la señora, se los pone enfrente, ¿no? Obviamente en el marco judicial, y la señora les explica el daño que esto les ha provocado, el golpe que se dio, el dinero ese, cuánto le costó, etcétera. Entonces, las chicas pudieron ver que ese daño tenía rostro, tenía sentimientos, y se les ofreció en todo caso una reparación. Entonces, por un determinado periodo de tiempo, estas chicas tenían el compromiso de hacerle las compras a esta señora y subírselas por las escaleras. Mire usted. Obviamente con el control necesario por parte del Estado, si no parece un cuento de hadas meramente, ¿no? Y con la amenaza, obviamente, de una aplicación de una pena mayor. Pero digo, tenemos que ir apuntando también a los delitos menores por un lado. Yo digo en la nota, tenemos 2 manos. Así como a nuestros chicos, nosotros por un lado los educamos, los conducimos, pero por el otro lado les ponemos límites. Si no entienden. Estos son chicos también y son nuestros chicos. Claro. Flier, discúlpeme la inquietud y no me quiero meter en su vida privada, pero ¿quién lo llevó por Medellín, por El Salvador, por Río, por Sicilia? Mucho. ¿Trabajó en un programa a nivel particular o privado o en algún esquema vinculado con UNICEF o con alguna organización internacional? Bueno, además de participar en organizaciones internacionales, también aquí en San Isidro, se viene trabajando de manera muy intensa en materia de jóvenes que están fuera de alguna manera del sistema, ¿no? Y la verdad que hay una experiencia también muy rica, y en el exterior lo mismo, ¿no? ¿En qué ámbito trabaja usted en San Isidro? Soy secretario de Integración Comunitaria, precisamente. Y entonces tengo también, entre otras cosas, como bajo mi responsabilidad, el tema de la urbanización de los barrios de emergencia, y dentro de ese marco, yo recuerdo que una señora mayor, cuando empezamos en el año 2006 ya, estaba en la cava, precisamente, y me dice,
cuando empezamos con todo el tema del diseño de obras, y que sea, además el intendente con muy buen criterio había planteado de que sea la propia comunidad la que defina cuál es el criterio de asignación de viviendas y no la foto de la vieja política del político dando las llaves de la vivienda propia y haciendo realidad su sueño. Una señora de la Cámara me decía, ¿sabe qué pasa, don? Las paredes no cambian a la gente. Me quedó tan grabado, claro, como el tanquecito de la DGI en la época de la dictadura, ¿se acuerdan? Que había una propaganda nefasta. Flier, aprovecho y le pregunto, porque la verdad que no tenía preciso el dato respecto de la tarea que usted desarrollaba, ni el ámbito, pero teniendo en cuenta que en el distrito está justamente la cava que usted lo nombra, el trabajo allí debe ser intenso. En las villas de emergencia o los asentamientos, obviamente se verifica más la presencia de niní que en cualquier otro ámbito, imagino. No. ¿No? Y este es un punto, también es una pregunta muy interesante. No es un fenómeno solo ligado a la pobreza. Sí se da más, ciertamente, por la educación de baja calidad, por la baja contención social que existe en los sectores más populares. Sin embargo, hay un fenómeno de clase media que es muy claro y que nos está hablando de una crisis cultural, de una crisis de sistema, de jóvenes de clase media que van migrando en todo caso de un estudio al otro, que no terminan sus carreras, que no encuentran tampoco, ellos tampoco tienen la cultura del esfuerzo. A pesar de que muchas veces sus padres efectivamente sí han estudiado y trabajan, no los observan felices. Y entonces, fíjense, ¿no? Pareciera algo tan sencillo, pero sin embargo no son modelos. Ven que tienen que esforzarse, que la mayor parte de las veces están con el ceño fruncido, y dicen, bueno, pero ¿por qué? Si yo cuando estoy con mis amigos estoy muy bien, dice. Entonces salimos, por supuesto, tienen lo básico garantizado, ¿no? Pero esta falta de sentido de vida se encuentra también en los sectores medios. Ajá. Flier, le agradezco mucho este contacto, la verdad que ha resultado sumamente interesante, ha sido muy amable por su tiempo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por la inquietud. Buen día. 11 horas 54 minutos en toda la República Argentina. Arturo Flier, sociólogo, psicólogo social.